Hoy junto a Pacho Donel, que ya está sentado aquí. Bienvenido, Pacho. Gracias por estar. Muchas gracias. Hablaremos sobre las causas y las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza, el conflicto desatado a fines de 1864, en el que Argentina, Uruguay y Brasil lucharon contra Paraguay, ¿no? Así es. Yo lo que les propongo, como todas las semanas, es que veamos primero el informe y luego pensemos y reflexionemos sobre lo que fue la guerra. Así que la vemos. El Paraguay de 1865 era una excepción en América del Sur. Separado de hecho de Buenos Aires, Gaspar Rodríguez de Francia lo mantuvo aislado. A su muerte se ratificó la independencia y se eligió presidente a Carlos Antonio López. A este lo sucedió su hijo, el joven Francisco Solano López. El Paraguay evitó el desgaste de la guerra de la independencia y las guerras civiles que sufrieron sus vecinos y alcanzó un adelanto técnico único en el continente. Tuvo el primer ferrocarril, una flota nacional, fundiciones de hierro y se firmaron tratados comerciales con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. La agricultura incrementó la producción y permitió su aprovechamiento a todos los paraguayos. Se concedió la ciudadanía a indígenas. Se crearon más de 300 escuelas con enseñanza gratuita y obligatoria. Francisco Solano López medió en nuestras guerras civiles. Quería evitar que una Argentina dividida favoreciera el desequilibrio en beneficio del Brasil, con riesgo para la independencia paraguaya. El imperio y el gobierno de Mitre apoyaron la revolución del Colorado Venancio Flores contra el presidente legal blanco uruguayo. López apoyó al gobierno. Sus enemigos constituyeron una triple alianza contra Asunción. Detrás estaba Inglaterra, que no quería sudamericanos con adelantos tecnológicos en los que no participara el capital británico. La guerra se extendió hasta 1864. La superioridad numérica terminó aplastando al Paraguay pese a su heroica resistencia. En Paraguay no quedaron ferrocarriles, altos hornos ni hombres adultos. No fue por apego a la tradición guaraní que se autorizó la poligamia. Wow. Bueno, Pacho, ¿cuál fue el motivo que desató esta guerra? Bueno, ahí por ejemplo se sugiere que Paraguay estaba fuera de las consignas que impartía Gran Bretaña, la dueña del mundo en ese momento, que era el liberalismo, la apertura de las fronteras para sus productos, etc. En cambio, Paraguay era, como bien se dijo, un país cerrado que se autoabastecía, que no tenía deuda externa, que tenía ferrocarriles, tenía siderurgia, tenía muchos avances. Y por otra parte hubo una decisión de Brasil, porque Brasil, para poder alcanzar sus zonas del Mato Grosso, entonces tenía que pasar por zonas controladas por Paraguay, o sea que Paraguay tenía la llave, digamos, de las comunicaciones internas de Brasil. Hubo una alianza, digamos, donde se suponía que la victoria era muy fácil, porque eran tres países poderosos contra el Paraguay. Hay que decir que a Paraguay le había defeccionado Urquiza. Urquiza, que era de alguna manera el presidente virtual de toda la Confederación de las Provincias Argentinas, le había hecho guiños que después no cumplió. La guerra era tan desigual desde el principio que con una cierta petulancia Mitre, que era presidente argentino, pero también era el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, dijo 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. La cuestión es que la guerra duró desde 1865 o 64 hasta 1870. Se estiró un poquito. Y fue una guerra con enormes consecuencias para todos los que participaron, ¿no? Bueno, en principio, recién en el informe, en las imágenes, toda guerra es devastadora, es escalofriante las consecuencias, lo que queda, cómo queda todo. Pero esa fue una guerra que siguió mucho más allá de lo que debería haber seguido. En parte también porque Solano López no se rindió, creo que hay un momento en que hay que rendirse. El emperador Hirohito, cuando le tiran la bomba, la primera bomba y luego le tiran la segunda en Hiroshima, es evidente que la tercera va a Tokio, bueno, ahí él se rinde. Pero además hubo un gran genocidio.
Fíjate vos que Paraguay pierde el 90% de su población masculina. Bueno, eso decía recién, ¿no? Sobre la población adulta, ¿no? Tal es así que terminan peleando chicos de 12 años, 13 años, que se pintan bigotes para parecer más grandes y viejos. ¿Quiénes fueron los beneficiarios, para decir de algún modo, de esta guerra? Es interesante decir que el principal beneficiario fue Inglaterra, porque de alguna manera, bueno, el último país que se resistía a las consignas que él impartía casi como religiones en el mundo, como la libertad económica, la libertad de comercio, etcétera, que era una forma de dominación de los países, que pasó con nosotros, por ejemplo, con la sujeción de Rivadavia a las instrucciones británicas. Bueno, hizo que el único país que se resistía entrara dentro de su órbita. Y además todos los países se endeudaron. O sea, Argentina terminó con una tremenda deuda con Inglaterra, Brasil también, Uruguay también. Y el otro gran beneficiario fue Brasil, que siguió la guerra hasta el final. En la Argentina había mucha resistencia a la guerra. Por eso es que estamos haciendo este programa, que estamos hablando de Corrientes. Corrientes fue una provincia que especialmente se resistió mucho a considerar a Paraguay un enemigo. Inclusive aportó jefes, aportó tropas que voluntariamente se aliaron junto con Paraguay. El otro gran beneficiario fue Brasil, que se quedó con prácticamente la mitad del territorio paraguayo. Gracias, Pacho. Gracias, Pacho. Hay 1000 preguntas que se me ocurren. ¿Cómo quedan las relaciones posteriores y demás de esto, después de una guerra? Posteriormente queda presidente títere de Brasil y Paraguay pierde prácticamente todo. Digamos que Paraguay todavía no se ha podido recuperar, ni siquiera en población, de las consecuencias de aquella guerra terrible. Gracias, Pacho. Nos vemos la semana que viene. ¿Cómo no?